Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de We Should Talk y hoy es en español, así que tengo una invitada especial. Su nombre es Silvia Alfaro, gestora cultural que vive en Canadá desde el 1996, así que vamos a tener que conversar muchísimo hoy sobre todo esto. Silvia Alfaro, es un gran placer que esté aquí conmigo. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, el placer es mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Un honor para mí y un honor poder conectar desde, desde aquí. Amigos, le presento Silvia Alfaro, es colombiana y desde el 2004 se ha dedicado a promover intensamente en Canadá el arte, la literatura y todas las expresiones artísticas a través de publicaciones, que vamos a hablar de eso, lo tengo aquí, publicaciones, eventos culturales, conciertos, encuentros, talleres y algo que la ocupa casi todo el tiempo ahora es la Feria Internacional del Libro en Ottawa. Y vamos a hablar un poquito de eso también. Silvia se dedicó muchísimo tiempo a la publicación del libro a través de Mapalé, una editorial preciosa, donde publicó más de 200 autores, me imagino, o mucho más. De eso hablaremos también hoy. Sí, son muchos. Vamos a empezar un poco para ubicar a nuestra audiencia. Hoy vamos a estar hablando en español, en We Should Talk, hablamos en español, en inglés y bueno, a veces en francés también, pero vamos hoy a hablar en español. Y para mí es un honor tener a Silvia porque nos conocimos en el 2019, por primera vez que yo vine a Ottawa a la feria, que participé en la primera feria del libro y fue una fiesta para mí conectar con ella y con todos los autores que conocía. A partir de ahí se ha hecho una gran comunidad. Pero vamos a empezar hablando un poquito para atrás. Eh, Me gustaría hablar de tus orígenes, Silvia. Naciste en un país precioso que amo, Colombia. ¿Y podrías decirnos, describirnos en 3 palabras o más, cuál es el olor del lugar donde creciste? Si tienes alguna memoria olfativa, me encanta esa pregunta. Uy, sí, no, los olores es que son importantísimos y yo siempre pienso es como olor a flores, a frutas y al café recién hecho. Qué Pero rico. hay muchos olores dependiendo de dónde estaba, en la ciudad donde crecí en Bogotá. La casa queda muy cerca a las montañas donde hay eucaliptos y, y el olor era una fragancia deliciosa porque además bajaban de la montaña a vender el eucalipto y uno compraba pues, para tener en la casa. Y en la costa donde pasábamos todas nuestras vacaciones porque mis padres son de allá, mis abuelos estaban allá. Bueno, los olores son increíbles, a mango, mango dulce y bueno, una cantidad de olores que me transportan cada vez que los siento en algún otro lugar, ya me ubico en mi ciudad en el lugar de las vacaciones que fueron los momentos más felices tal vez. Qué lindo. Sí, yo esta pregunta se la hago con frecuencia a algunos de mis invitados, porque siento que el olor es lo que, como inmigrantes, porque casi todas estas entrevistas son hechas para inmigrantes, que vivimos aquí de este lado de Canadá o en diversas partes de Canadá. Y el olor es algo que siempre estamos como añorando. Para mí es como algo que me conecta con Cuba o con países que he estado. El olor. Y Pero sí, fíjate lo interesante que yo nunca me imaginé que estando aquí en el norte con invierno y todo eso, pero en el verano muchas veces siento olores de la costa colombiana, de la finca, y yo, pero unos olores que yo creo que son las flores, mm, algunas flores, y me transporto. Y yo, increíble, que en algunos momentos del año he sentido esos olores, o por ejemplo cuando hace mucho calor y llueve, entonces el olor, pues, a tierra. a tierra y todo eso es similar, ¿no? Wow. Entonces,
no me siento tan lejos en ese momento. Digo, no, realmente el planeta es pequeñito. Yo creo que son esos olores que quieren atraparla para que vuelva. ¿Cómo, Silvia, cómo fue tu infancia en Colombia? Para los que no conocen, Colombia es un país hermosísimo y vasto. Tiene diferentes geografías y cómo fue tu infancia ahí y qué nos puede contar lo que Pues tú yo siempre pienso que mi infancia fue llena de contrastes, porque por un lado fui privilegiada de estar en una familia que era muy unida, que es muy unida, que nos dieron mucho amor y nos inculcaron el respeto y la cultura. Mis padres, bueno, lectores de tiempo completo, melómanos, les gusta el cine, el arte. Entonces siempre nos inculcaron eso, estábamos en ese ambiente. Entonces es un privilegio que, por que no tiene, pues, digamos, precio, ¿no? Entonces, inclusive yo fui al conservatorio por 8 años, de los 8 a los 16, y sí, la cultura estaba alrededor. Sin embargo, digo que es de contrastes porque viviendo en una ciudad como Bogotá y en un país como es Colombia, es muy inseguro, o sea, y crecimos siempre con esa zozobra. Nosotros nos atracaron muchas veces. Cuando yo tenía como 7 años casi me secuestran. Uno escuchaba todo el tiempo, no, que robaron a este, que mataron, que desaparecieron. Inclusive cuando estaba en el conservatorio, que era todavía una niña, eh, como era una universidad pública, eh, hubo como una persecución a jóvenes y compañeros de uno que tendrían 16, 17 años presos y desaparecidos, pero no eran inocentes, pero uno creció con, con muchas cosas que uno decía, uff, tremendo. Entonces, yo creo que de alguna manera muchos tenemos el post-traumatic stress disorder, Yeah, sí, por que no supuesto. es fácil lidiar con eso, ¿no? Es fuerte, es fuerte. No, gracias por contar esto y sé por historias de otros amigos que tengo en Colombia y que son colombianos también que viven ahí o están fuera de Colombia y por la literatura también que sí que fueron años complicados y para muchos colombianos todavía es un trauma y por supuesto de eso eh, es difícil hablar y sobre todo compartirlo así públicamente. Así que gracias por hacerlo. Eh, Y yo sé que a veces la gente quiere olvidar y como que todo fue maravilloso, que el país, y no, o sea, yo estoy segura que cada colombiano sabe de alguien, puede que no le haya pasado personalmente, pero sabe de alguien cercano, amigo, vecino, familiar, que algo tremendo pasó. Entonces es mejor a veces como olvidar, pero yo no lo olvido. no, por supuesto, Fueron no. muchos traumas. Por supuesto, no, por eso le pregunté, y de hecho, por supuesto que no podemos olvidar nuestra historia, eso es parte Mm. también de ser humanos y de hablarlo, es una manera también de sanar eso, ¿no? Pequeños traumas que uno tiene. ¿Cómo fue, hablando ahora de hace muchos años, no vamos a decir la cantidad de años que vive en Canadá, para los que saben matemática, desde el 96, así que calculen, hace Casi mucho. 30 años, 30 28, años, madre mía. 28 este mes. Wow. Estamos de aniversario yo también, pero los míos sí son muy pequeños, muy pocos. Eh, y hace casi 2 décadas que vives aquí, entonces cuéntanos Tres, cómo, 3 décadas. 3 décadas, perdona, 3 décadas, madre mía. Cuéntanos cómo fue esa decisión de salir de tu tierra natal, Colombia. Eh, ya sabemos que es un lugar común para todos nosotros los inmigrantes, pero cada uno tenemos nuestra propia historia, así que sí, Sí, ¿te claro, parece? pues bueno, la mía fue relativamente fácil porque el que es mi esposo hoy, es canadiense y él fue a trabajar a Colombia y allá nos conocimos y después de 5 años de noviazgo no sabíamos dónde vivir porque, bueno, a pesar de todo, a pesar de la violencia, eran los años 90, Mm, donde había bombas en todas partes, literalmente, en la calle, que en el banco, que inclusive en un avión. Hubo una bomba y uno de mis mejores amigos de la universidad falleció ahí y otra gente conocida. A pesar de todo eso,
yo estaba contenta viviendo allá en ese momento, tenía algunos proyectos muy interesantes, estaba viviendo inclusive en la finca de la familia, eh, después de haber sido profesora en la Javeriana, pero Bogotá me tenía un poquito pues cansada con ese estrés y entonces me había ido allá y tenía unos proyectos muy interesantes y no sabíamos dónde vivir. Cuando decidimos casarnos, si allá, porque pues uno vive bien allá, Claro. si, bueno, si no le pasa a uno nada malo Mm, y si sabe manejar la cosa y si toma las cosas con calma, pues uno vive bien. Y, pero la seguridad, nosotros pues queríamos tener una familia y evaluando todo decíamos, no, pues Canadá es más seguro y yo no quería que mis futuros hijos fueran a vivir lo que yo viví con ese estrés permanente. Entonces, porque a mi esposo también le gustaba Colombia y él podía seguir trabajando allá. Entonces, por eso nos vinimos. Fue una decisión complicada, me imagino, pero siempre el amor es lo que nos mueve a nosotras, mujeres, Sí, o los o hijos, los hijos muchos vienen también. por sus hijos, nosotros por los futuros que íbamos a Exacto, tener. así mismo. Sí, Siempre son decisiones complicadas. Silvia, con tu experiencia, por lo que decías también de dejar tus proyectos y decidir moverte a Canadá, que es una decisión que toma tiempo. A mí me tomó casi un año entero pensarlo y me imagino que a cada uno nos tome el tiempo que nos toca, ¿no? En la vida. ¿Cómo fueron tus primeros años como inmigrante en Canadá? Y qué retos te enfrentaste o qué dificultades, ¿no? Porque a veces, aunque vengas con todo acomodada, siempre nos enfrentamos, ¿no? sí, Si claro. puedes hablar. Gracias. Para mí es bastante como irónico porque yo he tenido dos etapas realmente aquí en Canadá, que hubo un paréntesis, que fuimos a Nueva York por 2 años. Entonces, Ujú. para mí es un antes y un después de Nueva York, no un antes y después de Colombia, Canadá, no, fue ese. Ah, viviste ya. Y el primero, irónicamente, me fue muy bien en los primeros años, que fueron los primeros 4 años aproximadamente, que yo llegué, pues yo venía con mi esposo y su familia y sus amigos nos acogieron muy bien, me acogieron muy bien, yo no sentí como sola o nada. Y bueno, con todo el entusiasmo, pues mucho más Ujú. joven, uno Claro. sabe que algo va a encontrar, eh, lo cual a mi esposo le parecía que era difícil. Yo soy arquitecta de profesión Ujú. y pues había trabajado allá, estaba trabajando allá. Y dije, no, yo algo consigo, yo estoy segura, pero bueno, llegué aquí y me puse pues a estudiar más inglés, tenía algo, pero pues nunca se termina de aprender. No, no. Y a los pocos meses me puse a mirar a ver quiénes trabajaban en el área en que yo había trabajado en Colombia, que era más con el patrimonio histórico, con Mm, los de conservación y todo eso. Me puse a mirar y encontré que era el Capital National Commission, uno de esos, hay otros, y mm, entonces que ellos trabajan con el edificio del Parlamento, del primer ministro, del y entonces yo apliqué para ser voluntaria, porque pues yo decía, ¿cómo será aquí? Debe ser diferente y todo. Y en algunas cosas tengo que aprender, pues, sí, más el inglés siempre. y otras cosas que de pronto no sé qué tenga que aprender. Entonces yo apliqué para trabajar como voluntaria por 2 meses. Mm, Y yo no sabía todo eso de los voluntariados, que aquí es, pues, sí. tiene que ser uno voluntario. Yo ni sabía que eso existía. Ah, y apliqué y les gustó mi hoja de vida y entonces me dijeron que sí. Entonces yo fui y me dieron oficina y estuve involucrada en proyectos muy interesantes, pero me di cuenta que lo que a mí faltaba era aprender a hacer todo en computador, porque yo venía de trabajar a mano, A mano. Mm, no sabía ninguno de esos programas de AutoCAD y para hacer en 3 dimensiones, y no sabía. Entonces dije, bueno, esto es lo que tengo que aprender. Entonces, cuando se acabaron los 2 meses, porque eso sí me dijeron que era muy difícil que me contrataran porque no estaban contratando, pero les gustó mi hoja de vida y sabían que podía colaborar y ayudar claro. en algunas cosas, ideas y eso.
fueron muy generosos en ese sentido. Y entonces pues yo toda contenta y animada, entonces me puse a estudiar AutoCAD y después empecé a hacer una maestría en diseño y tecnología, Ujú. donde aprendí todos esos programas que ahora todo el mundo sabe, pero que en esa época yo ni sabía que Es- era, en esa época nadie sabía ni que era Photoshop, mm, ni siquiera. Y entonces, bueno, aprendí desde ahí a hacer páginas web, a hacer edificios en 3 dimensiones, todo lo que necesitaba. Y estando ahí, ya había terminado los cursos, iba a comenzar la tesis, salió una convocatoria para trabajar en el sitio donde yo había hecho el voluntariado. wow, Entonces yo apliqué y ellos necesitaban una persona con mi experiencia y que supiera ciertos programas que precisamente había aprendido ahí. wow, Entonces fue una suerte increíble. Entonces, como te digo, mi primera llegada fue de verdad mágica y todo fluía, todo me salía bien, empecé a trabajar con el gobierno federal y, y bueno, después a mi esposo lo contrataron en Nueva York y entonces nos fuimos allá por 2 años y nació mi hijo allá. Y ya después cuando volvimos, ahí sí, fue difícil. Ahí me mm, sentí como mm, yo creo se sienten la mayoría de los inmigrantes. Ya llegué en otras condiciones, yo no me sentía muy siendo mamá. aislada, ya, me sentía muy aislada. En Nueva York había hecho unas amistades buenísimas con madres que tenían sus hijos recién nacidos. Aquí llegué y como que todos nuestros amigos ya estaban en otra etapa con niños mucho más grandes. Y yo iba aquí a los parques y eso yo no veía a nadie. No, tremendo. No tenía amigos que realmente estuvieran en la misma situación que yo. Y como yo no quería volver a trabajar por ese momento, porque yo decidí además quedarme con mi hijo, yo quería Qué lindo. criarlo. Era lo más hermoso que me había Sí. pasado en la vida, entonces yo decidí no volver y fue muy duro. Y la verdad que esto ya hace 20 años aproximadamente. Y de alguna u otra Gracias a manera, Dios, ¿no? no, mira, de una u otra manera sigue siendo difícil, porque me metí en proyectos, como los mencionaste al principio, que no eran realmente lo mío. Yo quería hacerlo porque me parece importante, pero el aprendizaje y el no tener contactos en el área, no conocer, ha sido difícil y sigue siendo difícil, no voy a decir que no, y además el reto de hacerlo en español, De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, de esa parte de la editorial y de las publicaciones y de las ferias, vamos a hablar. Es importante lo que menciona Silvia, gracias por decirlo, la parte cuando una de los temas que yo abordo siempre en estos podcasts, en estos episodios, es la maternidad, porque es algo que a veces como que nos pasamos, "Ah, ya pasó, ya 10 años, 20", pero la maternidad nos marca como seres humanos, como profesionales, como madres, y lo que cuentas es algo que creo que todas las mujeres nos sentimos, y los padres también, porque hay padres que deciden estar en casa también y eso es una gran ventaja también oportunidad para los padres también. No vamos a decir madres solamente para no caer en maternidad. Pero lo que mencionas es importante porque eso nos da, es como una otra vuelta de tuerca, nos cambia totalmente el giro de dirección y más para nosotras las que decidimos. Yo también me identifico con usted porque yo también decidí quedarme en casa y criar a Meli con todo, disfrutarla cada etapa, las más caóticas, las más difíciles, las que el potty training y todas esas cosas. Para los amigos, como les mencioné al principio, Silvia cambió después de ser madre y dedicarse ese tiempo, hizo un giro hacia algo que yo creo que es su pasión también, por supuesto, porque como nos dijiste, tuviste una infancia de una lectora ávida, ¿no? De estar de mis rodeada de padres, sobre todo mis tus padres. padres, mis Tu padre, abuelos. que bellísimo que está vivo y disfrutando, eso me encanta. De eso vamos a hablar también, de tu papá. Esa influencia es algo importante para tu futuro también. Y decidiste hacer
dedicarte a la publicación. Publicaste muchísimos autores hispano-canadienses, digamos, residentes en Canadá, con el sello editorial Mapalé durante muchos años. Cuéntanos qué te hizo incursionar en este mundo de la editorial y quiénes te apoyaron o quiénes formaron tu equipo durante todos esos años. Breve historia para los amigos que no saben. Bueno, fíjate que todo fue muy orgánico y no fue planeado ni yo lo tenía en mi mente, la verdad, Qué bueno. sino que como yo quería quedarme con mi hijo y ha sido los años más felices de mi vida. Eso no me arrepiento ni un segundo, o sea, yo lo viví plenamente. Entonces yo decidí que quería, siempre era no, todavía yo quiero más, más, más. Entonces no, quería tener un negocio, no quería ser empleada Mm, y tener que cumplir. Yo quería tener mi negocio, mi emprendimiento para estar libre y que si él me necesitaba en cualquier momento, que si había que recogerlo del colegio, que si había que hacer paseos con ellos, yo siempre voluntaria. por supuesto. Yo quería hacer eso, entonces quería mi libertad. Y dije, no, pues un negocio. Y me entró una cuestión de como nacionalismo, pero a nivel global de Latinoamérica, como que quería inculcarle a mi hijo las raíces. O sea, todo me Entiendo. cambió, porque yo antes no había pensado mucho en eso, la verdad. No, pero como que tenía esa necesidad de que él creciera también en el mundo de los orígenes de su madre. Por supuesto. No te entiendo. Y mi hermana estaba aquí estudiando literatura francesa y pues somos muy unidas y hablando y dice, pero ¿qué hacemos? Hagamos algo para que, ¿cómo hacemos? Porque aquí no veíamos ni conocíamos, realmente no teníamos muchos contactos tampoco con la comunidad latina ni nada. Y nosotros queríamos hacer algo que pudiéramos traer literatura, pintura, música, cine, todo, ¿no? Y ella había vivido en México, donde había estudiado historia del arte también y francés. Y entonces ella dijo, uy, la Alianza Francesa ya es preciosa, Ciudad de Mm, México. Dice, es pequeña, pero tiene todo. Hacen exposiciones, siempre hay mm. festivales de cine, tiene una pequeña librería y un cafecito. Bueno, nosotros nos enrollamos en ese cuento y dijimos, "Ah, eso es lo que vamos a hacer". Y la locura, fue una locura tremenda porque pues hacer un centro, eso necesita uno, pues muchísima gente, muchísimo dinero y todo eso, pero se nos metió y yo como que sentía que todo era posible, ¿no? Es Por como supuesto. que Es todo que era cuando uno posible. tiene una idea que cree que funciona, uno se lanza. Eso me pasa a mí también. Y decíamos, bueno, y ese centro cultural debe tener una pequeña publicación, ¿no? Con su Mm, agenda, bueno, una pequeña publicación. Y entonces empezamos a averiguar, a hacer encuestas, a ver cómo podía ser. Yo entré a un curso de que da el gobierno, de cómo comenzar un negocio aquí en mm. Canadá, y que le enseñan a uno de todo, hasta hacer impuestos. Bueno, Sí, yo hice ese curso, un sí. curso intenso. Y el asesor y todo eso. Bueno, no era muy difícil hacer un centro cultural, pero él dijo, ¿por qué no empiezan por la publicación solamente? Y entonces yo dije, pues sí, hagamos una publicación y usamos la infraestructura de la ciudad y organizamos los eventos o en un café que se Mm, lea prosa, poesía, podemos arrendar un teatro y hacer algo, una galería, hablar y usar la infraestructura, ¿no? De la mm. ciudad. Y así comenzamos. Pero ahí vino el mayor reto, que pues ninguna de las dos tenía contactos en ese medio, ni en español, ni nada, o sea, era absurdo, realmente fue absurdo y entonces ha sido siempre, fue muy difícil, pero ahí nos metimos Con con todo, todo. con todo. Y entonces, eh, bueno, con la Con el, pasión en la cuestión seguimos y seguimos y con seguimos el corazón, porque yo sé de lo que usted está hablando y sé las dificultades, los retos. Al final tiene una eh, compensación, creo, para, sí, para sentirnos como aliviados. ha tenido momentos increíbles y la gente que hemos conocido, los proyectos que han resultado de ahí, pues ha sido el alimento
que nos hizo continuar y continuar, a pesar de lo difícil, de lo costoso, de exacto. lo duro, pero seguíamos porque siempre había como algo que, no, que esto hay que hacerlo, esto se necesita, esto no existía. Y comenzamos con una revista cultural, porque era para promover todas las artes, Mm, todas las artes. Y así, como digo, todo fue muy orgánico y entonces se presentaron algunos escritores que para el libro y nosotros no, o sea, no, pero después, bueno, hagámoslo, era mucho más fácil publicar un libro que una revista cultural, exacto. muchísimo más fácil. Y entonces ahí ya, después de hacer 6 revistas muy lindas, coleccionables y todo eso, paramos con eso porque era muy costoso, no se vendían muy bien y, y empezamos solo con los libros. Y sí, ha traído muchas satisfacciones personales. Sí, miren ese libro, amigas, para los que no saben, bueno, Silvia Alfaro tiene una página de website, yo la voy a poner debajo del vídeo luego y pueden encontrar todas las otras publicaciones que ella tiene ahí, toda su historia de la revista, yo he visto algunas fotos y entrevistas y sueños, porque al final usted abrió como un camino al final, ¿no? Para mí fue importante porque uno anda como aislado, eso es algún tema que que quiero tocar con usted, porque cuando yo llegué a Canadá también me sentía como en eso, quería hacer esto, pero no veía como que había publicaciones o no hay eventos en español, y empecé a hacer mis eventos con lo más pequeños para empezar más fácil, bueno, más fácil, fue más difícil, pero bueno. Y me sentí como cuando empecé a hacer mis investigaciones de mercado y de eventos, me di cuenta que habían pequeños eventos así sueltos, pero no em, como colectivos o comunidad. Así que cuando encontré lo de la feria, para mí fue como, wow, qué bien, porque algo más sólido, ¿no? Como más grande. Pero sé las dificultades que tiene este tema de hacer eventos grandes también para tantas comunidades. Así que nada, para los que no saben para los amigos que se conectan hoy a Visual Talk, les aconsejo que busquen, que lean sobre esto de la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, eh, cofundada por Silvia Alfaro, Ramón Sepúlveda y, y otros tantos amigos escritores y gestores culturales también. Así que por ahí vayan buscando y estén pendientes porque vamos a hablar de eso ahora. Eh, cuando fundaste en el 2019 esta primera feria, eh, a la cual ya dije, tuve el honor de asistir, ¿cuáles fueron los retos y las satisfacciones que encontraste con esta primera feria? Vamos a volver a redondear este Sí, tema. pues fíjate que precisamente porque tenía la editorial ya por casi 17 años Ujú, y, y era difícil, seguía siendo difícil porque aunque ha crecido mucho la población hispana y además muchos canadienses les gusta aprender español, les gusta nuestra cultura, van de vacaciones a muchos de los por países de habla supuesto. hispana, sigue siendo pues pequeña, sí, seguimos siendo minoría. Y, y decíamos, bueno, es fácil publicar un libro, realmente es fácil publicar un Ujú, libro, entre comillas, ¿no? sí. Pero lo más difícil es la promoción, la distribución. Ahí es donde uno realmente empieza el trabajo para llegar, ¿no?, a los lectores. Mm, Y la editorial Mapalé, pues sí quedan muchas satisfacciones porque sí abrieron muchas puertas. Fue la primera editorial así como un poquito mm, más grande, tratando de trabajar como si o sea, trabajamos como las editoriales grandes, aunque fuera pequeña, sí. ¿sí? Pero como lo tradicional, no era de que el autor hace casi todo y no, nosotros nos encargamos de todo y cubríamos los gastos, y etcétera, ¿no? Y fue la primera feria, no sé si ya han ido otras, la primera, perdón, editorial que asistió a ferias internacionales, inclusive nos invitaron a ferias internacionales. Y ahí fue cuando realmente yo me di cuenta que no valía la pena seguir con eso si no teníamos una feria del libro o Mm, mecanismos o plataformas para sacar los libros que se estaban publicando.
y ya habían nacido en esos años otras editoriales. mm, Antes de nosotros también había editoriales, pero eran pequeñas y yo traté de hacer como una conexión. asociación, llamé a muchos, y me decían: "No, es que solo publicamos un libro al año", por decir algo, ¿no? Entonces Mm, sí hay muchas, desde sí, de los medios estos sociales y todo eso ayudan muchísimo. Y pues yo ya tenía seguidores, o la editorial tenía claro. seguidores y todo eso. Entonces fue muy lindo porque como cuando pusimos la invitación, eso como se regó y la gente empezó a compartir, compartir. Y como tú sabes, vinieron escritores y editores de todo el país. Sí, Y era un solo día, sí, era, o sea, yo estaba sorprendidísima. Yo no podía creer, yo pensé que iban a venir de Montreal, de Ottawa y de pronto de Toronto y punto, ¿no? de todas Pero cuando partes. empezaron, sí, pero cuando empezaron a llamar, yo les explicaba, yo les decía: "Mire, este es un evento que es la primera vez que se hace, es un solo día, no podemos garantizar cuántas personas lleguen, ustedes están gastando avión, hoteles y todo eso". Y no, y todo el mundo decía: "No, es que nunca había visto algo así, yo vivo en un sitio donde no hay comunidad hispana de Mm, literaria, literatura, no sí. tengo colegas que estén en las mismas, es primera vez", y todos se entusiasmaron y vinieron, y tú eres testigo de la cantidad de gente que llegó. Inclusive en ese momento todavía tenía la editorial y nosotros vendimos muchísimo y otras editoriales o Mm, escritores independientes vendieron bastante. 8 embajadas aproximadamente participaron. Invitamos a las embajadas para que compraran su espacio e invitaran a sus mm. compatriotas viviendo en Canadá, ¿no? Y entonces les gustó muchísimo la idea y eso sucedió así y llenó, de verdad, sobrepasó nuestras expectativas. Y eso es lo importante, Silvia, por eso lo puse en una de las preguntas importantes, porque sí, creo que eso marcó un antes y un después de estos tipos de eventos, que realmente necesitan mucho más apoyo de lo que... em, Y fíjate que hay muchos eventos literarios en todas partes, ujú, ¿no? sí, En todas partes, en español hay, pero son pequeños y que son muy locales, casi siempre. Ha habido algunos donde se reúnen de todas partes, pero sí, pero una feria como tal no es la primera vez que se hace que vengan de todo el país, de casi todo el país. eso, Entonces, fue una satisfacción inmensa y creemos que es una necesidad. Entonces, hemos eso, seguido a pesar de todos los retos, porque hay muchísimos retos también. eso también trajo como consecuencias un cambio drástico ahí en la estructura, ¿no? De cómo organizar todos esos eventos y ustedes lo hicieron magistral, así que nada, hay que Pues seguir. pues fíjate que se perdió el impulso. Es que Eso fue difícil. una falla tremenda, porque comenzando ya, inclusive en enero del 2020, gente se había registrado, había pagado para la siguiente, que era en octubre, que es el Ujú, mes de la herencia latinoamericana en Canadá y el mes de la herencia hispana en Ontario, por eso se hizo en ese mes. ujú, Y llega la pandemia y en marzo pasó abril, dijimos: "No, devolvimos todo, no se puede hacer". Y perdió muchísimo. O sea, la feria sí, pues fue ese impulso que tenía, se frenó. Entonces, claro. fue como volver a comenzar. Y nos sentimos muy orgullosos porque nosotros desde que comenzó la pandemia empezamos a hacer eventos, que la única manera donde se puede hacer muy, muy bien es En persona, presencial. presencial. Sí, ¿no? Y sobre todo Entonces, vender también, porque el libro online lo puedes comprar, pero es difícil también y no es lo mismo cuando estás ahí, lo ves y lo tocas o hablas con el exacto, autor. sí, Claro, las sí, ferias son, para mí, bueno, ya te digo, cuando descubrí lo de la feria, para mí fue importante porque en Cuba yo había trabajado en ferias internacionales, en la Feria Internacional de La Habana, que tiene ya casi 40 años más. mm, Y esa energía que hay cuando haces ferias o trabajas dentro de, es completamente agotadora, pero a la misma vez satisfactoria, es la que muy, energizante. sí, Y sí. por eso creo que es importante que sigan, que sigan. Bueno, hay que seguir promoviendo esto
y encontrar más espacios y más... Sí, porque ha traído muchas cosas positivas, ¿no? Se han claro. creado proyectos a raíz de eso. Muchos escritores se han unido, han sacado ya publicaciones porque se conocieron en la feria. Sí, Entonces eso es lindísimo y es por lo cual uno dice, se necesita. por supuesto. Yo siempre lo digo, es una necesidad. Y se crea comunidad, se crean unos lazos importantes. Es muy bello, la verdad. No, yo le digo, desde mi plano personal, me pareció súper interesante porque habían autores que nunca había escuchado o nunca había visto, o quizás porque hay tanto ruido, ¿no? O editorial y tanto, que a veces uno no realiza, no se da cuenta de que hay otros autores alrededor también, y Exacto. descubrir y conectar y crear eso, creo que eso es importante y fue una de las cosas lindas también que pasó ahí. Sí, Y, sí, yo conocí mucha gente como a ti, como otras personas que vivían en ujú, Vancouver, en Alberta, sí, sí, un montón de en, lugares. en Newfoundland. Tú Newfoundland, madre tienes mía. tus compatriotas de Cuba Sí, regadas por todo el país. Todas estas personas no las no, exacto. conocía, algunas por email, pero personalmente es Personalmente, ya, no, creo que sí, esto marca como un momento que es importante seguir y es un momento también como para darse cuenta de esos espacios son necesarios y algo que yo trato siempre de decir en estos programas, crear la comunidad, una comunidad saludable, cultural, es importante y no estar como separados, ¿no? Es mejor unir fuerzas y, como dice, en Cuba decimos, en la unión está la fuerza. sí, Eh, sí. Y eso, a mí me apasiona organizar eventos, sí, toda la yo lo vida, sé, la yo verdad, lo sé. toda la vida. Me encanta e inclusive pues en mi casa, a mí me gusta como invitar a la gente, que se conozca, hacer Mm, conexiones y pues yo creo que fue porque en mi casa mis padres eran así. Y también, por ejemplo, yo me acuerdo que mi profesora de piano, ella era muy especial y ella hacía reuniones e invitaba a todos sus alumnos mayores, gente famosa que llegaba a Colombia, ¿no? Pianistas o cantantes de ópera y todo eso, e invitaba a los niños. Y mm, uno, y ella, y en su casa, y entonces todos nos reuníamos y se creaban unos lazos muy bonitos, y yo siempre admiré también eso. Entonces, por mis padres, por mi profesora de piano y todo eso, me enamoré de hacer ese tipo de eventos donde todo el mundo se encuentra y mm, además porque aquí como inmigrantes es muy difícil a veces encontrar gente que se apasione por las mismas cosas que uno. O sea, hay sí, muchos latinos, pero a veces pues no compartimos pues algunas cosas, claro. ¿no? Entonces, encontrar gente que habla el mismo idioma, Muy ¿me explico? importante. Sí, No el el mismo español, sino idioma y el mismo feeling, sí, eso es como difícil. es importante por ejemplo, aquí también hemos creado con mujeres grupos para socializar, que no son literarios, ¿no? Y se han creado amistades muy lindas. Mm, Eh, y yo me acuerdo cuando hicimos unos encuentros de mujeres, eran solo de mm, mujeres, colombianas, y en el grupo somos como 120 o algo así. madre mía. Y se conocieron algunas y se hicieron las mejores amigas. Y me decían unas, es que las navidades eran terribles para nosotros, pero ahora esta es nuestra nueva familia. Entonces, entre ellos se hicieron muchos grupos, ¿no? Y Mm, no necesariamente es que todas somos, ¿sí? Amigas o que sea, claro, no. Son grupitos que se hacen por, que tienen su afinidad afinidades, claro, y no se hubieran conocido si no hubiera sido por esos eventos, digamos, ¿no? Entonces, es totalmente. importante. Sí, no, creo que eso es algo en común que tenemos todos los hispano latinoamericanos, ¿no? Porque venimos de ese ambiente familiar, de amigos, de eventos. Es completamente diferente a lo que pasa en Norteamérica, ¿no? Que es mucho más eh, aislado, creo, en cierta Mm. eh, estructura. Pero sí, nosotros tenemos esa pasión por unir y es algo que yo también encontré fascinante
con usted, de invitarla a hablar de esto, porque siento que tenemos esa línea también de siempre queremos hacer grupos y crear eventos y unir y crear puentes. Y para mí esto es muy importante como inmigrante, siempre tratar de crear esa comunidad, aunque seamos completamente de diferentes regiones o Canadienses, de origen de otras nacionalidades, Ujú. de España, de Francia, de Portugal, de Inglaterra inclusive, que les gusta nuestra cultura Nuestra o el cultura. español y quieren practicar y todo eso. Entonces también se han creado amistades con personas que originalmente son de otras partes que no es Latinoamérica o que Ujú. llevan varias generaciones aquí en Canadá, ¿no? Porque pues aquí todos son inmigrantes, ¿no? Sí, exacto. Eso, bueno, eso es algo que siempre yo menciono en este tema cuando hacemos entrevistas con los invitados de diferentes partes de Canadá, que no todos somos inmigrantes al final. eh, Esto es una tierra de inmigrantes. Este es como Claro. el tapiz de todos. Y todos tenemos esa emoción por conectar también, ¿no? Porque al final todos estamos como construyendo una nueva Canadá, digamos así. Silvia, hablando de Canadá, sé que usted está aquí en Ottawa. Me gustaría preguntarle si hay algún lugar especial que te guste de Ottawa durante todos estos años que has vivido aquí. ¿Cuál es tu lugar Sí. favorito? Bueno, hay muchos, pero realmente tienen que ver con la naturaleza. Es más con la Sí. naturaleza. Los parques, por ejemplo, en la zona de Ottawa y Gatineau está el Parque Gatineau, que es una belleza en Mm, todas las estaciones. Y es como que uno va y están esos bosques y los lagos y todo eso, y es aquí en 15, 20 minutos, sí. no más, ¿no? También, por ejemplo, cuando como las estaciones van cambiando tan drásticamente, entonces también hay lugares que a uno le gustan, pero en la primavera, Sí. o en el verano, o en el invierno. Entonces hay muchos lugares, pero casi siempre tienen que ver con que es algo de la naturaleza y estamos rodeados de muchos bosques. Aquí donde yo vivo también uno camina 10 minutos y hay un bosque. Ay, qué lindo. Y, y uno siente que estamos dentro de la ciudad, pero rodeados de naturaleza y eso es bellísimo porque, por ejemplo, de donde yo crecí en Bogotá, ¿no? Pues aunque vivíamos cerca de una montaña y todo eso, pero no es lo mismo. Aquí hay tanto para disfrutar, o sea, la gente que le gusta la naturaleza y los deportes, esto es el paraíso, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y los museos también, ¿no? Tienen lindos Sí, bueno, de museos. museos a mí me encanta el Por eso. de la historia Mm, pues la Galería Nacional. Eh, esa es una de mis Antes iba favoritas. muchísimo más, muchísimo más. Cuando mi hijo era pequeño, íbamos todas las semanas, porque además tienen programas para los niños y Mm, todo esto en los dos, y yo adoro esos dos principalmente, y también, bueno, está otro museo, el de la naturaleza, es mm, muy bello, está el de ciencia y tecnología, tienen buenos sí, museos aquí y galerías, claro, esos ya eso es como parte sitios de... así. Perdón. Silvia, casi vamos terminando. Silvia, casi vamos terminando, amigo. Se me ha ido el tiempo súper rápido porque hay muchas cosas que quiero hablar con Silvia sobre este tema de ser inmigrante, trabajar como gestora cultural en medio de este capitalismo que es Canadá, ¿no? Tan complicado y sobre todo de promover nuestra lengua, el español también, que es parte esencial de nuestra labor Ujú. como, como inmigrantes también. Pero bueno, me gustaría preguntarte ahora, si pudieras viajar en el tiempo hasta el inicio de tu carrera, ¿qué consejos darías a los que nos están escuchando? Bueno, Eh, como tengo dos carreras, voy a hablar sí, solo de por la eso, segunda, de la carrera de de la gestora última. cultural, ¿no? Y editora. Pues mi consejo, y que a mí me lo dieron, pero no lo seguí, y lo daría, es comenzar pequeño, muy pequeño, no arriesgarse tan grande, sino, o sea, tener la proyección a lo que se quiere llegar, pero no gastar todos los recursos y toda la energía y todo el tiempo desde el principio, sino
comenzar pequeño e ir creciendo, y así uno va también mirando cómo es la reacción y todo, de todo. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos comenzado así pequeño, todavía estaríamos de verdad publicando revistas. Pero como nos metimos de todo en esas revistas con cantidad de colaboradores, y, bueno, en fin, Mm, pues claro que todos los recursos económicos, todos mis ahorros y todo, pues uno los invirtió al principio y no, eso no es. Entonces yo creo que ese es mi consejo para todo el mundo, tener muy claro lo que quiere hacer y a dónde llegar, pero no querer llegar al final desde el principio. mm, como lo de como el objetivo a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Eso más o menos. Sí, Eso es muy importante, sobre todo para nosotros que somos tan apasionadas y tan impulsivas. sí, sí, exacto, muy Gracias impulsiva. gracias por decir eso, porque a mí me pasa igual, yo lo doy todo y me pongo y, y voy con todas las, como, y No, sí, y es muy optimista, yo soy muy optimista, y entonces digo, no, eso sí va a sí se resultar puede. y todo eso, pero hay que ser más realista. Sí, Pero si no fuera por gente como un poco loca, sí, como nosotros, bueno, no exacto. serían tampoco ciertas cosas, es lo que yo me doy cuenta. Si yo lo hubiera pensado mucho y hubiera analizado aún más las implicaciones y todo eso, tal vez no lo hubiera hecho. O sea, vuelvo a buscar un trabajo de arquitecta ya cuando mi hijo fuera grande y punto, ¿no? Pero, se necesita gente un poco así como Bueno, es que en la vida hay que impulsiva. arriesgarse. Un poco de riesgo también le da como el condimento a la vida, ¿no? Así que vamos a verlo así para cerrar con el sentido del humor que nos caracteriza a nosotros los latinos, no hispanos, canadienses. Sí, vamos a ponerle un poquito de locura también, viene bien para, para los proyectos y lograrlo. Silvia, algo que es casi una pregunta un poco redonda también, pero hablando del idioma español, sabemos que hay muchas personas que hablan español en Canadá, donde estamos, y además ahora hay muchos proyectos que están promoviendo el idioma español, a pesar de todo, de la lengua que domina, que es el inglés, ¿no? Y después el francés. ¿Cómo ves el futuro? Esta es una pregunta que me hicieron hace un tiempo y yo hice unos pronósticos un poco aberrados. Pero ¿cómo ves este futuro del idioma español en Canadá? ¿Cómo crees? ¿Cómo lo visualizas tú? Muy bueno, muy positivo. Yo creo que sí, porque está creciendo. Además, Ujú, nuestros vecinos, ujú, Estados Unidos es el segundo país con mayores hispanohablantes. exacto. O sea, está primero México y después Estados Unidos. Entonces, esa influencia es importantísima. Entonces, en Canadá, pues que está con México y Estados Unidos y las relaciones eh, de todo tipo, ¿no? Eso hace que más y más gente se interese por nuestro idioma y tiene mucha fuerza. A nivel mundial, o sea, el español tiene mucha fuerza. Y entonces yo creo que es muy positivo y además que ahora más y más la gente se está dando cuenta, nuestra generación, de la importancia de que los hijos aprendan el idioma. Que eso no pasaba hace 40 años o 30 años, que inmigraban y querían que desapareciera pues el Exacto. idioma y que hablaran solo como si eso ayudara a integrarse. No, 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 ya uno, siento que más y más personas se dan cuenta de la importancia que los hijos hablen el idioma materno y otros, y Y otro, muchos. sí. Entonces, eso va a ayudar también. Y está aumentando también la gente que quiere aprender español en los colegios y bueno, Ujú, y están otros grupos haciendo campañas, está Toronto habla español, Canadá habla ujú. español, que espero que crezcan también y que creen programas y atraigan más gente. Y no, yo lo veo positivo, o sea, yo creo Qué que bueno. tiene buen futuro. Qué bueno, qué bueno. No, yo también estoy de acuerdo con usted y en el 2006, cuando yo empecé con mi programa de cuentacuentos en español, que me sentí un poco perdida porque no encontraba la comunidad, seguí porque creía que era necesario, por eso mismo que usted acaba de explicar de mi niña, que quería inculcarla y encontrar comunidad en español. Y sí, ha sido un proceso, pero he logrado crear
ese grupo ya como yo había soñado después de Sí. 10 años. Es que Tocó. creo que ya somos como 1.400.000 Ujú, exacto. hispanohablantes aquí, o Sí, sea, es es grande, bastante. es Sí, bastante. somos como la tercera o cuarto, creo, en Canadá. Qué Algo así fuerte. vi en una lista hace un tiempo. Así que, qué bueno, qué bueno. Vamos a ver si eso nos ayuda también a eh, nuestros proyectos pasionales. Sí, sí, también nos ayuda. Para ir cerrando, Silvia, me gustaría preguntarte, porque eres una mujer ya sabia y que tiene experiencia aquí. Sí, eres una mujer sabia. Entonces, ¿qué mensaje quieres transmitirle a las nuevas generaciones o quizás nuevas generaciones de escritores y artistas también, ¿no? Inmigrantes en Canadá. Si tienes algún consejo que nos pueda dar a los que somos nuevos y todavía andamos como, Bueno, a los escritores y artistas en general, sí, en general. es que, o sea, que a los escritores, empecemos por los escritores, bueno, y los aplicaría también, que si quieren ser escritores, que lean, 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 y escriban, escriban, escriban sin pensar en publicar. Porque lo que está pasando hoy en día es que todo el mundo quiere escribir su libro, no realmente no tiene un buen bagaje y están saliendo publicaciones que pues nada que ver. Entonces yo digo, como cualquier persona, sin importar si es inmigrante, pero quiere sacar algo adelante, tiene que trabajar, trabajar. Lo mismo para los artistas visuales, aprender mucho y después pues empezar a trabajar y cuando ya las cosas estén maduras, pues Mm, tratar de compartirla, porque además yo creo que, pues, uno de mis consejos podría ser que todos los inmigrantes traen una cultura maravillosa, diferente, experiencias únicas mm, y que es importante que las compartan, ¿no? Porque así se enriquece esta comunidad canadiense. claro. Y a la gente le gusta ver desde otro punto de vista cómo cada uno está, sus vivencias y cómo vienen aquí. Entonces, mi consejo también es que no tengan miedo a compartir de dónde vienen y Mm, las experiencias y las visiones que tienen y cómo se enfrentan a esta nueva y todo eso. O sea, es no tener miedo y trabajar, pero trabajar bastante mm, para sacar algo bueno. qué bueno. Eso me encanta y es un gran consejo, por supuesto. Siempre es algo que yo también en mis clases les digo, eh, hay que dejar madurar los cuentos o dejar, o las historias, lo que uno escriba, dejarlo un ratico y después entonces volver a editarlo y revisarlo y no apresurarse. A mí me pasa, bueno, que a veces me demoro más de lo que me debería demorar, pero bueno, ese es otro tema. Pero los grandes escritores demoran 20 años Exacto, sí, o esa es la más. esperanza, esa es la esperanza. Siempre, o sea, trabajan hasta que se madure y le dan otra revisión y buscar algo que es muy importante y que es un consejo que yo creo que es importante es que busquen comunidad, ¿no? No solamente inmigrantes, sino sus colegas canadienses y de otras nacionalidades, porque eso es importante para apoyarse mutuamente, ¿no? En todo este viaje creativo que quieren tener. Eso, tener comunidad y compartir es básico. Entonces, no quedarse aislado, sino buscar. Tienes razón, tienes No razón, quedarse aislado, sino buscar. tienes razón, tienes razón y sobre, perdón, de eso hablaste al principio, que es algo que también tiene sus pros y contras, que es el voluntariar, hacer voluntariados, conectar es una manera también de encontrar comunidad y de encontrar personas afines también, porque estamos ahí por algo, ¿no? Eso también creo que lo mencionaste y quiero volverlo a mencionar porque creo que es importante. Bueno, amigos, para ir cerrando este encuentro de hoy con Silvia, que haremos otro encuentro. Silvia, si Gracias. quieres, Con sí, mucho mis gusto. puertas quedan abiertas para si Gracias. tienes algún otro evento, si quieres decir algo sobre la feria, si tienes algo ahí que quieras enganchar con la comunidad que quiera Pues invitarlos. claro que
todos están invitados o a participar como escritores, editores, distribuidores, traductores, ilustradores, o para visitar como lectores, como amantes de la literatura y de la cultura. Todo el mundo está invitado a participar. Todavía hay tiempo para inscribirse como expositor, Ujú. hasta el 30 de mayo, creo. Hay posibilidades, si no se llenan los espacios, que visiten filibrocanadá.com, Les voy a que dejar nos el link. escriban para que se inscriban y los esperamos. Esto es el sábado 5 de octubre 5 de octubre. y va a haber una inauguración bellísima como la del año pasado, el día anterior, el viernes 4 de octubre. Más detalles los daremos Sí, próximamente, por supuesto. pero todos están invitados a ir, a disfrutar, a compartir, a conocer. Ahí Bueno, creo estamos poniendo esta plataforma para ustedes. Y esto es una asociación realmente de escritores, editores, gestores culturales que estamos trabajando de manera voluntaria, porque muy bien. todos creemos que es muy importante. Y nosotros cobramos para algunas cosas porque hay que pagar las Por supuesto. instalaciones, los técnicos y muchísimas cosas. La Entonces, logística. estamos buscando también, bueno, vamos a aplicar a becas y también invito a los que tengan sus emprendimientos, si tienen productos o servicios, que patrocinen la feria, porque nosotros publicamos bastante, lo ponemos en todas las redes sociales. La gente que va ahí tiene pues intereses de todo tipo, así que la gente que quiera pautar, pues tener su negocio para que lo vea un nuevo público, Ujú. bienvenidos. Pues Están amigo, eso apoyando, ayudando. son maneras muy inteligentes y eso me gusta, Silvia. Así que les felicito desde ya. Gracias. Y los invito a todos que sí, voy a dejar toda la información luego en el vídeo, debajo, toda la descripción, para que sigan Gracias, la Janine. feria. No, un placer. Sabes que para mí es un placer apoyar estos eventos y también participar, por supuesto. Voy a intentarlo, voy a ver cómo me organizo y participar de una manera u otra en el evento, porque siempre Aquí te esperamos, aquí te esperamos. sí, me encantaría, me encantaría. Siempre es necesario. Si quieres añadir algo más, Silvia, No, pues creo que eso no. a todos les deseo lo mejor, que tengan buenas lecturas, que lean, que viajen a través de los libros. Uno viaja muchísimo más que inclusive a veces tomando un avión y llegando a otro sitio. Es la mejor vía para conocer otros mundos, otras culturas, así que invito a todo el mundo a que lea, lea, lea. Qué lindo. Pues, amigo, hoy cerramos este episodio con Silvia Alfaro y con estos consejos y conversación tan hermosa que hemos tenido, que el tiempo se nos ha ido volando. Así que los invito a que sí, que se conecten, que sigan y que vuelen esa imaginación y crean comunidad. Muchísimas gracias, Silvia, Gracias, Janine. Muy, y les muy deseo contenta de haber estado en tu programa. un gran placer, un gran honor y seguimos conectadas. Gracias. Excelente.